hablando siempre, la nobleza de parte de nosotros consiste en poder comprobar que las cosas que escuchamos es palabra de Dios. Yo sé que es una responsabilidad nuestra, pero es una responsabilidad necesaria para que siempre estemos atentos a la palabra de Dios, ya que la oveja conoce la voz del pastor y el pastor conoce la voz de sus ovejas. Bien, hermanos y hermanas, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Estaba acostumbrado a ir a la congregación de Londres y había puesto mi membresía ahí en Londres, pero gracias a Dios que me dio la bendición de poder estar aquí con ustedes en IMPEC. Y como bien dijo el hermano, cuando estábamos estudiando en la Escuela Bíblica de Monterrey, del 95 al 97, una de las hermanas de allá de México me invitó a ir a las conferencias del Golfo. Fue la primera experiencia que tuve con las conferencias del Golfo de aquel entonces. Yo las escuchaba mucho. Uno de mis predicadores, que lo sigo considerando mi mentor, el hermano Rubén Lozano, el papá de él fue el predicador de nosotros. Y recuerdo que siempre anunciaba a la congregación: no voy a estar en las conferencias del Golfo. Y para mí, unos 12, 13, 14 años, la frase conferencias del Golfo pues era algo grande, ¿no? Y siempre tenía esa curiosidad de saber qué es eso de las conferencias del Golfo. Y cuando la hermana Marisela Valdés nos invitó para acompañarla a ella y otros hermanos de Monterrey, de ahí de Sierra Ventana, para venir a Houston, ¿no? Pues con mucho gusto. Fue en Baytown, recuerdo esa ocasión. Los exponentes fue el hermano Samuel Solís, el hermano Larry White, y no recuerdo el tercer hermano, pero sí fueron hermanos de aquel entonces, tiempos gloriosos, tiempos que Dios bendijo al cristianismo, con hermanos que la gran mayoría de ellos descansan en el Señor. Y ahora es nuestra responsabilidad, y el día de mañana creemos y confiamos de que las conferencias del Golfo, como toda actividad del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra, cuyo propósito siempre es alimentar y nutrir el pueblo de Dios, va a continuar siempre hacia adelante. Entonces, gracias hermanos, hermano Rango, por la bendición de estar aquí con ustedes. Espero no sea la última, ¿verdad? Y algún día que ustedes vayan a Springdale, Arkansas, en el noreste de Arkansas, es el lugar más bonito. Bueno, desafortunadamente nos está llegando tanta gente de Los Ángeles y tanta gente de Texas que ya no queremos que vengan para allá, ¿verdad? Pero gracias a Dios, si van a visitarnos, van a ser bienvenidos, ¿verdad? Pero no se queden, regrésense a Cristo, porque Cristo está bien bonito. Bien, hermanos y hermanas, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Voy a permitirme leer versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Lucas 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Amén. Bueno, creo que todos estamos familiarizados con esta narrativa, esta exposición de parte de nuestro Señor que vemos aquí en el Evangelio de Lucas, y vemos la importancia que fue para Zaqueo en este caso la vida de Jesús. Nos dice Lucas que Jesús había de pasar por la ciudad de Jericó. No sabemos si pensamos que es la primera vez que Jesús y la última vez que iba a pasar ahí por Jericó.
Zaqueo es una persona influyente, una persona intelectual, una persona conocedora, una persona que se ganó el oficio que él tenía debido a su esfuerzo, debido a su entrega, una persona dedicada, que ahora, como vemos nosotros, vino a ser jefe de los publicanos. Pero también era una persona rica, tenía ese poder financiero para poder vivir una vida más cómoda, más tranquila, no tan estresada como muchos de aquel entonces, como hoy en día también. Pero también vemos, ¿verdad?, en el caso de Zaqueo, que no solamente era publicano, sino que era jefe, como ya habíamos mencionado. Es una posición privilegiada, que gracias a todo su esfuerzo y entrega el gobierno romano pudo identificar en Zaqueo, ¿verdad?, ciertas virtudes que ahora le encargan a él venir a ser jefe de los publicanos. Y como ya se mencionó, y una persona rica, una persona influyente, pero muy dentro de la vida de un ser humano. Los logros académicos, los logros financieros son importantes, pero también son buenos. Pero vemos que no llenan el vacío que hay dentro de nuestra alma y dentro de nuestro corazón. Había algo de la persona de Jesús que había despertado en Nicodemo, en Zaqueo, esa curiosidad de querer ver a Jesús, de querer analizarlo, de querer examinarlo. Por eso cuando llega a sus oídos que se acerca el Maestro, él quiere no perderse la oportunidad de ver a Jesús. Cuando entra Jesús a Jericó, vemos también las ciertas oposiciones que tenía Zaqueo. Lucas nos dice que era bajo de estatura. No tenía él una capacidad para que de alguna manera pudiese ver a la persona de Jesús. Es bajo de estatura. Pero también vemos la multitud, otro obstáculo que pudo de alguna manera desanimar a Zaqueo y pensar que él, bueno, lo miré en otra ocasión, se dará otra oportunidad. Pero había algo de Jesús que había despertado en él el deseo de verlo y de examinarlo. La Biblia no nos dice, Lucas no nos dice específicamente qué era, pero podemos nosotros extraer, debido al ministerio de Jesús, la gran importancia de sus enseñanzas, el impacto que él tuvo en la vida de muchas personas, el cómo trataba a las mujeres, cómo trataba a los niños, cómo trataba a los marginados, cómo trataba a los pobres, cómo trataba a los desafortunados, cómo lidiaba con el establecimiento religioso, como también el establecimiento político. O sea, había algo de la persona de Jesús, una cierta justicia que en este caso Zaqueo no podía identificar en ninguna otra persona. El impacto de una vida justa es increíble en la vida de nosotros. Hay algo de una vida justa, de una vida recta, que nos llama atención a nosotros. Que muy dentro de nosotros, nuestros logros académicos, nuestra posición, nuestra fama, lo que sea, hay algo de la vida, de una vida justa, de una vida atractiva, de una vida buena, que nos es a nosotros atractivo. De ser una persona cabal, una persona honesta, una persona íntegra, una persona derecha. Hay algo que nosotros muy íntimamente sabemos que no lo podemos adquirir estando en un salón de clase. No lo podemos comprar con el dinero que nosotros tengamos. Nos es imposible. Eso no se puede comprar. Eso solamente se puede vivir dentro de nuestro corazón. Y la vida de Jesús fue una vida justa, fue una vida derecha, fue una vida muy honesta, que a veces codiarse con gente así nos hace ver a veces lo malo que somos. ¿Quién? Nosotros. Y así quiero ver a Zaqueo. Es una persona muy influyente, pero una persona con una gran curiosidad. Él quiere ver a Jesús. Y cuando Jesús venía pasando por ahí, vemos a Zaqueo que tenía ciertos obstáculos, pero también era odiado por su pueblo. Pero a él no le importó. Él quiere ver a Jesús. Y hace algo ilógico, algo no normal. Ve un árbol sicómoro y sube
escala para ver a Jesús. ¿Qué van a pensar los demás? Como dicen en inglés, I don't care. No me importa. Van a decir, mira, el dinero no te ayuda para saber comprar en primer lugar, no, estar ahí en la primera fila para ver a Jesús. Él quiere ver a Jesús. A Él no le importa lo que la gente va a decir. A Él no le importa de que la gente se burle de Él. Él tiene un objetivo claro. Es un hombre que sabe para llegar a ser jefe, tienes que progresar. Tienes que hacer las cosas que la gente habladora habla mucho, pero nunca lo lleva a la práctica. Tienes que ser diferente. Tienes que tener un espíritu diferente, un dinamismo extraordinario que te va a hacer aquí superar los obstáculos que mucha gente no quiere superar y no lo logra por temor a la multitud, por temor al que van a decir, por temor a ser rechazado, por temor a veces a fracasar. No importa, va a poder trepar ese árbol, no importa, Él va a hacer todo lo posible para ver a Cristo Jesús. Él quiere verlo, quiere examinarlo. Y así somos nosotros, ¿verdad? Cuando entra gente que no conocemos, pero nos dan el repertorio de ellos o de ellas, pues a ver, qué tal, muchas flores. Y anda uno, lo ve de pies a cabeza y lo examina y a ver, pues sí, nada, se quedaron cortos. Así somos. Así hablar de México y ¿con qué van a hablar? Porque ahorita quítense eso de ahí. Cuando Jesús lo vio, ¿qué le dijo? Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate. Porque hoy es necesario que pose yo ¿dónde? En tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Él bajándose, se va. Y cuando ya están en su casa, ¿quieres saber el impacto de una vida justa? Voy a compartir contigo 4 cosas. Voy a ser rápido, 4 cosas, pues hermano, está a las 10 para una ya. No voy a ser rápido. 4 cosas del impacto de una vida justa, de una vida atractiva, de una vida que tú dices, me conviene a mí que estas sean las personas con las cuales yo me rodeo. Número 1, el impacto de una vida justa. Número 1, dice Zaqueo en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicadamente. No en orden cronológico, nomás en orden porque a mí me gusta de esa manera. Número 1, la vida de un hombre justo nos impacta de tal manera que nos evaluamos a nosotros mismos. Lo primero que hace la vida de un hombre justo, me invita a mí a evaluarme. Eso es algo que lo provoca la vida de un hombre justo. Algo que tal vez en la vida de Zaqueo jamás se vio él en la necesidad de autoexaminarse, de evaluarse para ver en qué áreas él ha fallado. Tal vez estaba acostumbrado a gente chueca, gente transera, tramposa. No, pues esta gente nunca me va a invitar a mí a evaluarme. Pero ¿qué haces ante la vida de un hombre justo, de un hombre íntegro? Él se vio autoexaminado por la vida justa de Cristo Jesús. Señor, si he defraudado a alguno, o sea, él se vio analizar su vida. Algo que la fama, la fortuna, el placer, cualquier otra cosa, jamás nos van a invitar a evaluarnos. Si he defraudado a alguno, qué bonito, ¿verdad? Como decir, bueno, pues yo estoy acostumbrado a las cuentas claras. Me encantan los números que caigan en rojo y no en negro. O al revés. Pero evaluarme a mí, entrar a mi corazón, eso sí que no.
Pero la vida de un hombre justo, hermanos, nos invita a evaluarnos a nosotros mismos. Número 2. Dice Zaqueo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿qué? Cuadruplicadamente. La vida de un hombre justo me invita no solamente a autoexaminarme, pero me invita también a lo que dice Zaqueo: se lo devuelvo cuadruplicadamente. No quiero quedarme solamente en el deseo. No quiero quedarme en el deseo, porque hablar bonito es hablar bonito, pero como dicen por ahí, las palabras se las lleva bien, el viento, porque son palabras livianas. Pero cuando uno dice, he defraudado, yo se lo devuelvo cuadruplicadamente. Se lo voy a regresar. O sea, voy a hacer lo que a veces es incómodo. Voy a hacer lo que a veces nadie quiere hacer. Voy a tomar el teléfono, le voy a llamar y le voy a pedir ¿qué? Perdón. ¿Cuántos de nosotros los domingos, cuando escuchamos la palabra y nos desafía, todos nos llenamos de buenas ¿qué? Buenas intenciones? Llegando a la casa le voy a pedir perdón. Llegando a la casa le voy a lavar esos piecitos. Pero no hacemos nada. Las palabras se las lleva ¿qué? Pero hay algo del impacto de una vida justa, que tú lo observas y dices, él dice y él hace. Así fue como Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, él comienza a decirnos lo que Jesús comenzó a hacer y luego a decir. La autoridad moral de Jesús consiste en que él hizo primero y luego lo hizo, luego lo dijo, perdón. Pero en el caso de muchos de nosotros hablamos bonito, ¿verdad? Pero no hacemos. Pero cuando vemos a alguien que sí lo hace, nos desafía. Vemos esa vida recta como una vida íntegra. Y en vez de sentirnos amenazados, nos sentimos nosotros motivados. Voy a hacerlo. Señor, si yo he defraudado al mundo, yo se lo voy a regresar 4 veces. Se lo voy a devolver. Porque ese es el impacto de una vida justa. Número 3. El impacto de una vida justa. También uno se vuelve más generoso. Señor, dice Zaqueo, la mitad de mis bienes doy. La mitad de mis bienes doy. Hay una versión que dice, yo daré, Señor, la mitad de mis bienes. O sea, te veo a ti. No tiene las enseñanzas del apóstol Pablo, pero nosotros apelamos a ellas, que él siendo rico se hizo ¿qué? Se hizo pobre, para enriquecernos a nosotros mismos. Vemos cómo el Señor Jesús se humilló a sí mismo hasta la cruz. Fue siervo, habiéndose él despojado de su gloria. No estimó como algo grande el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó. Vemos en la vida de la iglesia la generosidad de los hermanos. No había un mandamiento específico que dijese que diesen. Ellos dieron por amor, por generosidad. Repartían sus bienes porque había necesidad dentro de la iglesia. Y ese bien monetario era traído a los pies de los apóstoles y repartido entre las necesidades de la iglesia. Era por generosidad. La vida de Jesús movió a la iglesia a ser una iglesia generosa. Que en el primer concilio de Jerusalén, después de que ya se arregló esas cuestiones doctrinales, le dicen al apóstol Pablo, por favor, no te olvides de los pobres. Lo cual el apóstol Pablo hizo en Macedonia, en Acaya, en Corinto, en Galacia, la ofrenda para los santos. O
Si algo hace y hizo el ministerio de Cristo Jesús en la vida de nosotros, es que nos vamos a convertir en personas más generosas, personas más dadivosas, porque más bienaventurado es dar que recibir, y uno entiende eso. Dice el salmista: joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre bendecirá a aquellos que sirven como canal de bendición, pero a veces necesitamos ser recordados no solamente por la Escritura, sino también por personas que llevan eso a la acción. Ver gente generosa. ¿Por qué das? ¿Te vas a quedar sin comer? No. Cuando más doy, más me rinde. Cuando más doy, Dios nos bendice a manos llenas. Gracias a Dios por el impacto de Jesús en la vida de nosotros. La vida de un hombre justo nos invita no solamente a evaluarnos, a examinarnos, por muy incómodo que sea, también nos invita a restaurar relaciones. Se lo devuelvo cuadruplicadamente, pero también veo a Jesús, lo examino y digo, si algo caracterizó la vida de Jesús fue su generosidad. Como siempre estuvo dispuesto para recibir. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. En el último y gran día de la fiesta, Jesús dijo: todos los que tengan sed, vengan a mí y beban, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, esto hablaba del Espíritu que habían de recibir, pero la bendición siempre se encontró en Cristo Jesús. Siempre tenía tiempo para las personas. El poder escuchar de un hombre ocupado, siempre como jefe, ocupado para obtener poder económico. El que escuche de Jesús, de cómo siempre tenía tiempo y que grandes multitudes le seguían, aún los niños se acercaban a él. O sea, eso es oro que no se puede comprar, sino que se puede solamente obtener por medio de vivir una vida justa, una vida recta, una vida íntegra. Y número 4, cuando uno decide ser justo, los pobres son bendecidos. Los marginados y los necesitados. ¿Qué fue lo que dijo Santiago? ¿Cuál es la religión sin mácula y sin mancha delante de Dios? Visitar a las viudas, sus necesidades, a los huérfanos, y guardarse sin mancha delante de Dios. Amén. Eso es religión. Eso es religión. El impacto de una vida justa te va a ayudar a eliminar las necesidades en los pobres. Siempre te vas a acordar de los pobres. Hubo un tiempo que la iglesia americana siempre fue de bendición en nuestros países, en México, Sudamérica, Centroamérica. Pero gracias a Dios que la obra hispana en este país, ahora ella sirve de bendición a estos países, porque hemos aprendido de la generosidad. Y nuestros hijos que ahora están creciendo, se están educando en este país, que tienen carreras, que son profesionales. La iglesia va a seguir aumentando, hermanos, en bienes materiales únicamente, y gracias a Dios por el impacto de las vidas justas. Por eso es importante a nosotros como iglesia entender que necesitamos ser justos, ser rectos, ser íntegros, ser completos en toda nuestra manera de vivir. Que cuando nos sentemos con hermanos, con hermanas, seamos de mutua edificación. Que cuando vayamos a nuestros trabajos sirvamos como conciencia para aquellos que están a nuestro alrededor. Y que se sientan examinados, evaluados, y si han defraudado a alguien, que se lo devuelvan cuadruplicadamente, y que sean generosos, y que los pobres sean bendecidos por la vida de un hombre justo. Son personas extraordinarias, son personas que no buscan ninguna gloria propia, son canales de bendición, y son personas que necesitamos tener como nuestras amistades. Codearnos con ellos, gozarnos y darle gracias al Todopoderoso, porque esta clase de vida solamente se obtiene a través de la influencia
del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Ese fue el impacto de Jesús en la vida de quién? De Zaqueo. Y Zaqueo quería verlo. Tú y yo tenemos años en el cristianismo. Tú y yo debemos estar en la práctica, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. Hay que examinarnos para ver si estamos en la fe, a menos que estemos ¿qué? Reprobados. También segundo, hay que restaurar relaciones, hay que sanar. Amén. Hay que hacer esa llamada incómoda, hay que dar la cara, ¿verdad? Y decir, yo lo dije, discúlpame, perdóname, me perdonas, yo voy a restaurar esta relación, yo te debo dinero. Es el sonido, pero sé que te debo y te lo voy a regresar. Eso hace la rectitud. No se aprovecha, no toma ventaja, reconoce la generosidad, reconoce el impacto, la gloria y la bendición de personas de ese calibre que nos animan a nosotros a evaluarnos y decir, mi amor, ¿podemos dar más? ¿Se acuerdan de aquella mujer que observaba al profeta? Y decía, este profeta de Dios pasa seguido por aquí. Y tuvo una idea extraordinaria y buena, ¿verdad? ¿Se acuerdan de quién les estoy hablando? Y habla con su esposo. Mira, mi amor, estoy pensando. ¿Cómo estás pensando en el profeta? Que se las arregle el profeta. ¿Qué pudo un hombre? ¿Cómo pudo el hombre responder ante esas palabras justas de su mujer? Solamente hay una respuesta, hermanos. Ser parte de eso. Te apoyo en eso. Estoy contigo. Pongamos una camita, pongamos ahí una mesita, pongamos ahí una lámpara, para que cuando pase el profeta tenga dónde quedarse, dónde descansar, qué comer y luego ir. Hermanos, la vida de un hombre justo, la vida de una mujer justa, ¿qué puedes hacer? ¿Saben cuál es el crimen que se comete? Hablar mal de ellos, hablar mal de ellas. Ese es un crimen. Después de la generosidad y del bien, del amor, hablar es un crimen. Pero yo sé que aquí no se practica eso, ¿verdad, hermanos? No, díganlo con la media alegría. Amén. Y si hay alguien aquí, dígale, hermana, hay que ponernos en paz. Hermano, nos ponemos en paz. Para gloria de Dios. Amén. Iglesia de Cristo en ella. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y que la vida recta y justa que ustedes practican sea una luz para esta comunidad. Que sean una iglesia que se autoexamina, una iglesia que restaura relaciones quebrantadas, una iglesia generosa y una iglesia donde los pobres son bendecidos. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno de adoración a nuestro Dios y darle gracias a Dios por la